Muy buenos días, chicos. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. El día de hoy vamos a ver el tema el eclipse solar de la asignatura Ciencias Naturales y Tecnología. El objetivo del día de hoy es explicar el eclipse solar y sus fases a través de un dibujo. Más adelante vamos a realizar una serie de actividades que consiste en una lluvia de ideas. Esta se basa con el tema que vimos la clase pasada, que son los eclipses. Después yo les voy a proyectar un video y les realizaré una serie de preguntas. Posteriormente, les explicaré el tema que corresponde al día de hoy y finalmente realizaremos un dibujo. Para comenzar, ¿quién quiere participar? Yo, maestra. Yo. Muy bien. A ver, Jessica, por favor, respóndenos. ¿Qué entiendes por un eclipse? Es cuando un astro se oculta por un momento, maestra. Es correcto, Jessica. Es un astro que se oculta, pero es conocido también como un fenómeno astronómico que sucede en determinados tiempos. A continuación les voy a proyectar un video y quiero que presten mucha atención porque les voy a hacer preguntas. Un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, haciendo que una sombra de la luna caiga sobre ciertas porciones de la Tierra. Desde estos sitios, pareciera como si el Sol se hubiese apagado. Dado a que la luna se ve muy pequeña cuando está frente al Sol, solo bloquea parte del mismo. Es por eso que los eclipses solares no se pueden ver por todo el planeta, sino solo en lugares específicos donde caiga la sombra de la luna. Los eclipses solares, curiosamente, no duran más de 7 minutos y medio. Así que si el día se torna repentinamente oscuro, sabrán que es un eclipse solar. Muy bien. A ver, María José, ¿nos puedes explicar qué es lo que pudiste observar en el video? Sí, maestra, habla sobre cómo sucede el eclipse, la duración que tiene y que no en todas las partes del mundo se puede observar. Muy bien, así sí, es verdad. Lo que podemos observar es que nos explicó cómo se da y cuánto tiempo. Esto nos va a ayudar para poder comenzar con el tema del día de hoy, que es el eclipse solar. El eclipse solar se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, es decir, impide que los rayos del sol lleguen a la tierra. Y esto ocasiona que se crea una sombra, es lo que nosotros vemos como oscuridad. A continuación les voy a mostrar una imagen en donde se ejemplifica lo que yo les acabo de comentar. Como podemos ver, aquí se encuentra la luna. Está en intermedio con el sol y la tierra. Esto produce dos características, que una es la penumbra lunar, que es esta sombra que podemos observar aquí. También produce una sombra lunar, es la que podemos ver acá en el centro. Esta sombra lunar es la que nosotros podemos observar en la Tierra. También se da el eclipse total y el eclipse parcial, es decir, el parcial es cuando se está comenzando el eclipse. Y el total es cuando ya se culminó este eclipse y queda completamente negro. A ver, Joana, ¿nos podrías decir cuáles son las herramientas que podríamos utilizar para poder observar este fenómeno? Claro, maestra, unos lentes de sol estarían muy bien. Así es, Joana, unos lentes nos servirían, pero hay que tomar en cuenta que no pueden ser los lentes de sol normal, ya que este no está capacitado para poder resistir la intensidad que tiene el sol. Así que tenemos que tener en cuenta que deben de ser unos lentes capacitados. Maestra, la otra vez observé un eclipse sin las gafas y me lastimó mucho mis ojos. Así es, Eduardo. Lo que nos menciona su compañero Eduardo es una consecuencia de no usar las herramientas adecuadas o usarlas de una manera incorrecta. Es muy importante que nosotros investiguemos antes si queremos conocer este fenómeno. Entonces, también existen otras determinadas herramientas que nos pueden servir, como son los telescopios y los filtros, que nos ayudan a retener los rayos del sol. Ay, Eduardo, para la próxima vez que veas un eclipse deberías utilizar lentes especiales para verlos. Cierto, compañera. Así es. Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, maestra. Muy bien. Espero que hayan tomado nota sobre estos eclipses que se desarrollen, ya que es pregunta de examen. Continuamos con las características de este eclipse. Este sucede cada 2 años. Este es un fenómeno que tiene una duración de 2 horas.
pero tarda en 7 minutos el efecto de estar oscuro, es decir, cuando la luna cubre completamente al sol. Existen 3 tipos de eclipses solares: el eclipse total, el eclipse parcial y el anular. A ver, Anaí, ¿nos podrías explicar cuáles son las características, por favor? Sí, maestra. Suceden cada 2 años y tiene una duración de 2 horas, pero en posicionarse tarda 7 minutos y existen 3 tipos de eclipses solar. Así es, Anaí, correcto. Veo que prestas mucha atención. Retomando estos puntos, muy importante, ya que es pregunta de examen, se los voy a recargar, perdón, es que surge cada 2 años, tiene una duración de 2 horas y el efecto dura 7 minutos. Y existen 3 tipos. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, maestra, ¿y tiene que durar 2 años o puede durar más? Pues como ya mencionamos, esto surge cada 2 años. Solo que algunas personas dicen que dura más tiempo porque nunca lo han visto, pero eso no quiere decir que el eclipse no suceda. Esto sí sucede cada 2 años, solo que como el sol tiene diferentes posiciones, en algunas partes del mundo no puede ser visible. Es por eso que piensan que no sucede, pero sí sucede realmente. Continuamos. Continuamos con las fases del eclipse solar. La primera fase consiste en que se bloquee parcialmente el sol. Esta es llamada eclipse parcial, es decir, que la luna empieza a cubrir un poco del sol, como podemos observar en la imagen. La fase número 2 es llamada anillo de diamante. Esta consiste en un flash brillante, es decir, que todavía no está completamente cubierta el sol. Podemos ver que existe un punto brilloso aquí. La tercera fase es la perla de Violet. Esta se asoma alrededor de la luna, es decir, que en las orillitas podemos notar todavía pequeñas bolitas de luz. A estas son conocidas como las perlas. La cuarta fase es el eclipse total. Esta se cubre, es cuando el sol ya está cubierto totalmente, es decir, cuando queda ya oscuro. La fase número 5 es la etapa final. Esta es cuando el sol ya se está desbloqueando, es decir, la luna ya empieza a dejar que se vea el sol, empiezan a salir los rayos solares. A ver, Jessica, ¿me podrías explicar cuáles son las fases del eclipse solar? Por favor. Sí, maestra, anoté que son 5: eclipse parcial, anillo de diamante, perlas de Violet, eclipse total y etapa final, maestra. Son esos 5. Así es, Jessica. Muy bien, felicidades. Veo que sí comprendiste cuáles son estas fases. Joana, ¿me podrías explicar cuáles son las diferencias entre la fase de los eclipses? Claro, maestra, pues que las 3 primeras dan inicio al eclipse, es donde se empieza a cubrir lo que viene siendo el sol con la luna. Y pues en la cuarta ya está en su totalidad, ya está bien cubierto, y ya en la quinta pues empieza a despejar de nuevo y vuelve a quedar a la normalidad. Así es, Joana. Muchas felicidades. Veo que sí te quedó muy, muy claro estas fases. ¿Alguien tiene alguna duda sobre estas fases? Muy bien, vamos a continuar. Espero que hayan tomado nota porque es pregunta de examen también. Vamos a continuar con la actividad. Pero antes, Ingrid, ¿tú qué me podrías decir de acuerdo con lo que tus compañeras aportaron? ¿Cuál es la importancia de conocer las fases del eclipse solar? Es importante conocerlos, maestra, porque estos surgen por determinados tiempos y en lugares específicos. Por ejemplo, ver un eclipse de sol en su totalidad es algo muy difícil de apreciar, de ver, ya que surge por un largo tiempo. Por ejemplo, yo supongo que veré un eclipse cuando yo sea una persona ya mayor de edad. Así es, Anaí, es verdad. Por ejemplo, yo puedo dar un ejemplo. Yo cuando era una niña pude yo observar un eclipse solar, pero hasta ahorita en la actualidad yo no he podido ver otro, ya que pues no sabemos cuándo exactamente pueda suceder o cuándo pueda ser visible en nuestra parte. Pues vamos a realizar la tarea, que es un dibujo en donde expliquen el sistema solar y sus fases. Les voy a dar un tiempo para que lo realicen. Yo terminé, maestra. Ya terminé.
Muy bien. A ver, Eduardo, ¿puedes explicar tu dibujo y mostrárnoslo, por favor? Sí, maestra, yo dibujé el sol y la tierra. Entre ellos puse las 5 fases de la luna que cubren el sol. En la cuarta fase ya se cubrió completamente el sol y se le conoce como eclipse total, maestra. Muy bien, Eduardo, excelente. Me sorprende cómo es tu explicación muy clara y precisa. Muy bien, un aplauso para su compañero. Ahora quiero ver sus dibujitos de los demás. Muy bien. A ver, Jessica, ¿dónde podemos aplicar toda esta información que acabamos de obtener? Maestra, lo podemos aplicar en lo que viene siendo una maqueta, ya que vamos a empezar a poner en práctica todo lo que hemos visto en la clase. Así es, Jessica, como yo ya les había mencionado, su proyecto final va a ser una maqueta. Yo se los dije o se los mencioné al inicio del trimestre. Íbamos a realizar una maqueta sobre los temas que íbamos a ver en clase. Por ejemplo, el primer tema que vimos fue el eclipse. El segundo es el que estamos viendo ahora, del eclipse solar. Y el que vamos a ver en un futuro es el eclipse lunar. Estos tres van a ir enfocados en una maqueta. A ver, Majo, ¿qué es lo que vimos en la clase el día de hoy? Vimos cómo se produce el eclipse solar, sus características y sus fases. Muy bien, es correcto lo que mencionas. Conocemos características, conocemos cómo sucede y conocimos cuánto tiempo dura. Eduardo, ¿cuál es la importancia de conocer sobre el eclipse solar? Es importante porque podemos conocer que estos fenómenos suceden en diferentes momentos. Y en el futuro, cuando haya un eclipse, pues podemos identificar sus fases. Así es, Eduardo, es muy importante conocerlo porque nos ayuda a identificar por qué sucede, cuánto tiempo sucede, en qué partes del mundo se pueden dar, cuándo podremos tener la oportunidad de poder presenciar un eclipse y no desaprovechar la oportunidad. También nos ayuda a poder conocer datos interesantes como son que algunas plantas y animales necesitan de esta energía magnética que desarrolla el eclipse. Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna duda? No, No, maestra. maestra. Bueno, pues por mi parte es todo. Nos vemos mañana en la clase y espero que se la pasen muy bien. Adiós.